Muy buenas noches, amigos. Vamos a dar inicio a la presentación. En primer lugar, agradeciendo a Yair por la presentación que nos va a hacer. Yair es un ingeniero experto en proyectos. Yair Aguado desde Colombia. Te agradecemos realmente por tu generosidad y también por compartir tu conocimiento. Estoy seguro que a medida que va avanzando la presentación se van a ir seguir uniendo los miembros de la comunidad. Así que sin más preámbulo, Yair, le damos la bienvenida para que inicie este tema tan importante que es la transición energética desde la perspectiva de la formulación de proyectos de desarrollo. Así que, amigo, estamos a tu disposición y muchas gracias por todo. No, muchas gracias a ti, Eddie, por darme la oportunidad de plantear unas ideitas al respecto de la transición energética. Es un tema muy importante y la idea que tenemos en este tiempo es de ser un poquito crítico al respecto, porque hemos oído mucho del concepto de transición energética, todo el mundo habla de la transición energética, pero hay veces perdemos el norte de qué es lo que se está buscando con la transición. No solamente dejar el concepto de energías sucias, por decir algo, a energías limpias y no sabemos si las energías limpias son tan limpias como tal o realmente sirven para el propósito. Veamos. De pronto, para los que no me conocen, yo soy Jair Aguado, soy colombiano, vivo aquí en la costa norte de Colombia, en Barranquilla. Soy ingeniero electricista y tengo una serie de experiencias, más que todo en la planificación de proyectos y, y en la estimación de costos de los mismos. Orgullosamente soy PM4R y es uno de los puntos más importantes que siempre trato de resaltar en todas las presentaciones que hago, no solamente al grupo, sino en los diferentes sitios donde me muevo yo como, no solamente como profesional en planificación de proyectos, sino también como docente en este tema. Hay algo importante, es que hay veces perdemos el concepto de qué es lo que es la transición energética, ¿sí? Nosotros veníamos de consumir energías que se llamaban basadas en el petróleo o basadas en los hidrocarburos. Hay veces para nosotros es algo como raro eso, porque nosotros en América Latina, en muchos de nuestros países, la energía la basamos no siempre en carbón, sino la basamos en centrales hidráulicas, ¿sí? Ya hay otros países donde hay carbón, por ejemplo en Colombia hay carbón y usamos la energía térmica y para calentar esa agua utilizamos el carbón. ¿Sí? Y, y posterior a eso, pues el consumo de los hidrocarburos como tal se centra más que todo en los sistemas de transportes, tanto públicos como privados. ¿Sí? Es importante que hay varias instituciones, aquí tengo un par de ellas, donde nos están hablando del concepto de la transición energética. Y es vital que nosotros también indiquemos que, por ejemplo, cuando nos hablan de la transición es alejarse de los combustibles fósiles, ¿sí? Y es algo importante porque la idea es que consumamos energías que no sean tan contaminantes, con energías bajas en emisiones de carbono. Sí, es lo fundamental, pero hay veces olvidamos. Les pongo un ejemplo. Yo ya soy viejo, entonces yo puedo hablar del tema así más abiertamente. En el año 2000, háganse ustedes mismos esas preguntas. ¿Cuántos televisores habían en sus casas? El promedio, más o menos, el promedio se dice que en el 2000 había un televisor por casa. En la actualidad
hay hasta 4 televisores en las casas. 4 televisores. Ah, una cosa, sí, pero es que, ingeniero, esos 4 televisores consumen lo que consumían en el año 2000. Sí, pero la pregunta es saber si si ahorramos en el consumo, pero para producir esos televisores, ¿qué necesitaste? Ah, ahora se necesitó más energía. Ahora para el ciclo final, o sea, el periodo final de esos productos, ¿qué se necesita? Entonces, cuando comenzamos a sumar y restar, era mejor tener el televisor de hace 23 años. ¿Por qué? Porque no necesariamente todos los equipos en la actualidad se han desarrollado de un concepto que de pronto puede ser más adelante analizado, de lo que se llaman análisis de ciclos de vida de los productos. Es muy importante porque cuando uno hace el análisis de ciclo de vida del producto, puede determinar qué energía se necesitó para producir ese elemento y también qué energía se necesita para darle su sepultura final. Tan así que ya no se llama análisis de ciclo de vida de la cuna a la tumba, sino análisis del ciclo de vida de la cuna a la cuna. Es decir, todos los productos que deberíamos estar produciendo deberían saberse a ciencia cierta qué va a pasar cuando termina. Eso es fundamental. Por eso es que estas instituciones sí, están hablando de que debemos de tener sistemas de energía sostenibles, seguros. Es decir, el concepto de sostenibilidad es que hacia el futuro yo pueda utilizar esos elementos y hacer los cambios respectivos para que el consumo verdadero de lo que yo necesito de la energía sea el adecuado, no haya el famoso derroche, ¿cierto? Este lo dice la Agencia Internacional de Energía. IRENA va un poquito más allá y dice, basado en energía renovable y con eficiencia energética. Es una transición que apoya el desarrollo económico y está alineada con los límites del clima de la Tierra. Mire que ya ellos ya comienzan a preocuparse por la Tierra. Eh, el Foro Económico Mundial también que nos está diciendo que nosotros debemos buscar sistemas donde los cambios de esa transición sean verdaderamente sistémicos, es decir, que mezclemos no solamente cambiar ese modelo energético, sino que a partir de cambiar ese modelo energético, tenemos que cambiar nuestra cultura de consumo. Miremos que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en la actualidad es que nosotros queremos emigrar de las energías basadas en los fósiles a energías renovables, pero simple y llanamente cambiando dejando de utilizar energías fósiles por energías renovables. Es decir, eso es un cambio 360 grados, porque ya no va a haber el millón de automóviles de combustión interna, va a haber ese el millón de automóviles de energías renovables. ¿Y eso es un cambio? No, es el mismo, porque en 20 o 30 años, lo que hoy es un desecho, que es los combustibles fósiles, las energías renovables lo convertirán en lo que nosotros en la actualidad utilizamos a través ¿de qué? De las baterías. Entonces, es importante que nosotros comencemos a mezclar en esas políticas o entender que el cambio de la energía es un cambio sistémico y el más importante que debe cambiar es las personas.
Por eso es que uno de los cambios fundamentales en la energía es el cambio de comportamientos, ¿sí? Ver que, entender como tal que el mundo, y con todo respeto, lo jodimos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Evitar que se siga deteriorando este mundo, porque es el único que tenemos, y lo que tenemos que hacer es un cambio de comportamiento. Yo había colocado este slide siguiente o estos slides siguientes como parte última, pero releyendo lo que quería presentarles me pareció muy fundamental hacer ese cambio. ¿Y por qué? Porque el cambio de comportamiento es fundamental para entender que la transición energética, si yo no modifico mis actitudes consumistas, ¿sí? Entonces no he modificado nada, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en la actualidad estamos dejando de tomar gaseosas o sodas, como también se llaman, porque los envases contaminan, pero qué se ha hecho? Se ha generado un aumento en consumo de agua. Y el aumentar el consumo de agua, si nosotros no determinamos de dónde son esas fuentes, obviamente van a fallar. Es más, ya hay en lugares donde ya prácticamente ya prohíben, hay veces hacen esas carreras 5K, 10K, el K es por kilómetro, 5 kilómetros, 10 kilómetros, 20 kilómetros, ¿sí? No, porque es que estamos promoviendo el ejercicio y la diversión. Y resulta que cuando terminan 2.000, 3.000, 4.000 personas, sí, muy grande, 1 tonelada de desechos, productos de plástico, productos del consumo del agua. Entonces, ¿qué hicimos? Ah, bueno, hicimos un ejercicio muy bueno, sí, muy bien, pero ¿qué generamos? Generamos un excesivo consumo de agua que va a producir unos desechos en sus envases que a la larga es consumo de energía. ¿Ve? Entonces, sí tenemos que comenzar a pensar, por ejemplo, sí hacer la carrera 5K, pero que nadie lleve, o que todos lleven una botella reutilizable para evitar el uso o la generación de esos consumos. Entonces, aquí donde, ¿qué es lo que se genera? Que nosotros tenemos que presentar o tenemos que comenzar a pensar que si no hay una conciencia de que la energía, producir la energía, es lo fundamental en el mundo necesita tres cosas. Por eso es que hay veces nos da rabia, hay veces nuestros dirigentes políticos, porque América Latina tiene las tres cosas que necesita el mundo. No más, el mundo no necesita ir a Marte, saber de qué se compone la Tierra de Marte, ni nada por el estilo. El mundo necesita tres cosas fundamentales: energía, agua y comida. Sin las tres, los robots pues dominarían el mundo porque nosotros dejaríamos de existir, ¿cierto? Y las tres nosotros las tenemos. En una crítica, y es una crítica que yo hago a mi país, en Colombia se han comenzado a promover la energía renovables, ¿sí? En la costa norte, yo trabajo en una empresa construyendo parques solares, dos granjas solares. Pero ¿dónde las estamos construyendo? En zonas donde eran agrícolas o ganaderas. Es decir, al 2035, 2040, seremos los number one en el mundo en energías renovables, pero nos moriremos de hambre porque no hay donde sembrar para alimentar. Eso es un tema que tenemos que saber
y tenemos que analizar, porque hacia el futuro el impacto en los proyectos de desarrollo es fundamental el concepto de la transición. Es decir, no solamente producir proyectos para el desarrollo o bienestar de las personas, sino proyectos de desarrollo que no solamente sirvan a las personas, sino que estén conectados con el ecosistema y con el medio ambiente. Ya tenemos que incluir en nuestros proyectos la tierra que vamos a utilizar o el entorno social, político, económico, cultural, el ecosistema de animales que viven alrededor, porque si no, pues vamos a generar un problema más complejo a la tierra. También que ese cambio de comportamiento en donde andamos y es donde más, en estos dos es donde más se ha generado las políticas en nuestros países, los incentivos y las políticas públicas. Hay bastantes incentivos económicos. En Colombia hay varias leyes donde se promueven el uso de las energías renovables, pero no podemos olvidar, ¿sí? Hacia dónde tenemos que ir, no hacia generar los mismos consumos hasta ahora, sino a tratar de reducir el consumo. Primero aprendamos a ahorrar energía y después busquemos otras fuentes de consumo. Por eso es que en este instante es donde más se está trabajando, es en la innovación tecnológica. El ideal que se busca es que en un metro cuadrado de área en cualquier lado produzcamos un kilovatio de energía. Imagínense un kilovatio. Un automóvil tranquilamente puede tener en su capot o en su estructura entre 1,5 y 2 metros cuadrados, un automóvil típico que si nosotros llegáramos a producir en un metro cuadrado 1 kilovatio de energía, con 2 kilovatios tranquilamente se puede mover un automóvil. Entonces, ese es uno de los incentivos. Nos demoramos desde que Albert Einstein habló del efecto fotoeléctrico hasta los primeros paneles solares en los 70, en los 80 eran 40 vatios. Nos demoramos desde los 70 a los 80, casi 40 años para pasar de esos 40 vatios a 560 vatios. Solamente estamos llegando a los 600 vatios de potencia en un panel de más de 1,8 metros cuadrados. Todavía nos falta mucho, todavía. ¿Sí? Y hemos podido, mire, en menos de 20 años o en menos de 40 años, hemos pasado de utilizar baterías, esas triple A, perdón, esas A, no sé si ustedes alguna vez las vieron, a baterías grandísimas que se utilizaban en los primeros celulares, a tener una batería en un celular que te dura 24 horas y el celular pesa menos de qué, menos de 500 gramos, 800 gramos. En el 2000 un celular tranquilamente podía pesar hasta 1 kilo. Ahorita ya se ha reducido ostensiblemente esa potencia, esa capacidad, perdón, ese peso y esas capacidades de esas baterías se han cuantificado. Es más, nosotros ya podemos comprar baterías recargables de 20.000 miliamperios, 40.000 miliamperios. Es decir, 20.000 miliamperios son 20 amperios o 40 amperios. Una batería bastante grande y relativamente pequeña que puede alimentar un portátil bastante tiempo. Entonces, por tecnología, sabemos que podemos lograr ese tema. Lo otro importante es que en nuestras culturas el concepto de sostenibilidad es un modelo de negocio. Y es muy importante entender que la energía también, con base en la energía limpia, podemos desarrollar modelos de negocio. En nuestras sociedades
agrarias, en nuestros pueblos alejados, también se puede haber ese modelo de energía sostenible que puede generar no solamente economía para las personas, sino disminuir el impacto del uso de, por ejemplo, de la quema de árboles para producir carbón y para producir leña para calentar alimentos. Y todo esto obviamente tiene que ser un cambio cultural. Si no hay unos cambios culturales, vuelvo y le repito lo que les hablaba de la energía. Yo soy un consumidor, aunque ustedes no lo están viendo aquí, yo tengo dos pantallas que estoy haciendo esta presentación, más mi computador. También uno usa un ecosistema para este tipo de presentaciones, pero hay que saber que eso consume energía y tengo que buscar mecanismos donde yo pueda mitigar ese concepto del consumo de energía. Uno de ellos es aceptar esto y comprometerme a motivar a las personas a que ahorren energía. Este tema es fundamental porque donde hay empoderamientos comunitarios, donde hay todos estos conceptos sociales de desarrollo, podemos mejorar el consumo de energía y al mejorar el consumo de energía, disminuyéndole, ¿qué vamos a generar? Unos impactos en la naturaleza que nos va a hacer una mejora fundamental. ¿Sí? Entonces, este concepto de comportamiento, que es un proceso complejo, necesita eh, muchas facetas que hay veces es difícil entender. ¿Sí? Y hay veces nos quedamos simplemente en que sí, abajo el petróleo, abajo el carbón, vivan las energías renovables, y cuando uno le preguntan todos los contextos y los textos, todo lo intrínseco que necesitamos, hay veces de pronto no lo entendemos, ¿sí? Entonces, nosotros hay veces en el concepto de innovación tecnológica creemos que es volvernos occidentales más, entonces tenemos que incrementar el consumo energético. Es más, en muchos de los países, un indicador de la industria es el consumo de energía, ¿sí? Entre más consume energía, en teoría, la industria está produciendo más. Eso es relativo y ya se ha demostrado que no necesariamente entre mayor consumo de energía es que esa industria es próspera, puede que sea ineficiente. Y nosotros creemos que al consumir más energía estamos produciendo más, no necesariamente. Y es fundamental. Veamos cómo desde la perspectiva de alguien como Mahatma Gandhi, un alma grande, nos hablaba, la tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre. ¿Sí? Nosotros debemos, por ejemplo, comer para alimentarnos, pero no para saciarnos ni para hartarnos de ese contexto. ¿Y nosotros qué estamos produciendo? Ahí veces producimos más alimentos de lo que de lo que podemos consumir y ese ciclo no es un ciclo virtuoso, se vuelve un ciclo tortuoso donde el consumo o la producción de alimentos lo producimos y tenemos una gran cantidad de, de desechos, ¿cierto? Y ahí es donde también no entendemos que, que los recursos del planeta son limitados y bien limitados y exageradamente limitados. El cambio climático es un problema terrible porque es demasiado grande para que nuestra mente lo comprenda y por lo tanto nos sentimos impotentes para hacer algo al respecto.
Y es, miren, a las sociedades les costó mucho entender el cambio climático, lo que le llaman el calentamiento global. Es más, hay gente que dice que eso es algo de izquierda, que eso no es cierto, que esos son los mamertos de izquierda montando videos raros y la realidad es que el cambio climático está. Las temperaturas se han subido. Aquí en Colombia, donde yo vivo, hay ciudades donde hace 20 años eran lo que llamaban temperaturas templadas, entre 18 y 24 grados. Ahorita esas ciudades están entre 20 y 24 o 22 y 25 grados centígrados. Es decir, que sí verdaderamente ha habido un cambio energético. ¿Esto nos da? Pues entonces tenemos que ver la transición energética desde muchos aspectos, no solamente del aspecto de cambiar el consumo de energía por otro consumo de energía, sino ver desde las perspectivas históricas qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? La humanidad siempre ha sostenido y siempre ha necesitado la energía, ¿sí? Y es fundamental, ¿por qué? Porque a partir de la energía podemos producir bienes de consumo y podemos producir bienestar para la sociedad, ¿sí? Pero ¿qué es lo que debemos de entender? Es qué tanto esas energías o esos usos de esas energías impacta al medio ambiente y verificar si ese impacto es bueno o es malo. Anteriormente, simple y llanamente, nos quedábamos en producir la energía y una variable de desarrollo era si consumíamos más o menos energía. En la actualidad, ese paradigma hay que cambiarlo. Consumir más energía no debería ser una variable de desarrollo, debería ser una variable de preocupación porque puede que ese alto consumo de energía signifique una ineficiencia, ¿sí? Entonces, sabiendo ese concepto, tenemos que plantear que la energía es vital y es necesaria, pero razonable. ¿Y qué es lo que nos impactó? Mire que esto es importante. Anteriormente, pues nosotros los hablábamos, pero ¿qué tocó llegar? Tocamos fondo y mire que cuando se vuelven los famosos acuerdos de París, cuando sale todo eso, resulta el concepto muy potente, la humanidad pues no lo buscaba y aparecieron los objetivos de desarrollo sostenible. Todos nosotros los que estamos aquí involucrados sabemos que un objetivo es medible, cuantificable y controlable, ¿cierto? Eso es lo que nos enseña la planificación de proyectos y está inmerso en cualquiera de los documentos de enseñanza de PM4R, ¿sí? Pero ¿por qué entonces la humanidad cuando se logró esos acuerdos de París, hablo de los objetivos de desarrollo sostenible, porque podían medirlos y comenzamos a medirlos. Hasta el 2035, no, pues, bueno, hasta el 2030, porque los objetivos arrancaron en el 2015, comenzamos a medirlos. Los trasladamos un poquito hacia el 2035 debido a la pandemia del COVID, porque eso no lo esperábamos. Pero miremos que esta es la primera importancia de entender de que la energía es necesaria, pero oye, tenemos que comenzar a consumir más razonable ese objetivo número 7. Y hay 14, ¿no? Pero este objetivo es el fundamental donde nos está indicando que sí, que la energía es parte de ese desarrollo, pero sostenible, ¿sí?
Y las importancias en las economías. Es fundamental una economía o una sociedad sin energía no puede coexistir, no puede entenderse, ¿sí? Pero ¿cuál es lo que es más importante? Esa sociedad y esa economía debe verificar su impacto de emisiones, su impacto hacia el medio ambiente, ¿sí? Nosotros, y ustedes lo verán muchas veces, muchas culturas, me reservo los países, muchas culturas orientales, eh, pues nos hablan de ser amigables con el medio ambiente y no comen pues carne vacuna, entonces buscan comer pescado. Y sí, muy chévere y los apreciamos, pero resulta de que el impacto en los ecosistemas marinos son tan altos que en la actualidad muchas organizaciones de apoyo y defensa del medio ambiente buscan que estas sociedades que comen tantos peces pues tengan también unos limitantes, porque si no, ¿de qué me sirve no el que las emisiones de gases por producto de las vacas? Entonces lo estoy convirtiendo en una eliminación sistemática de muchas especies de peces, y el ecosistema marino se ve impactado. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que es verdad, tenemos que acompasar una sociedad y su economía. Y ese concepto de sociedad de consumo es verdad, es vital, pero debe ser mesurada. ¿Y esto qué nos indica? Que debemos de tener un futuro. ¿Sí? ¿Cómo es el futuro? No solamente de energías limpias, ojo, no es solamente transitar a energías limpias, sino que transitar a un ahorro energético, ¿sí? Es importante porque y es mi preocupación, y por eso me motivaba a hacer este tipo de presentaciones. No solamente tenemos que transitar a energías limpias, tenemos que transitar a ahorro energético. Y por eso es que este concepto es importante tenerlo claro, no solamente en la transición energética, sino en los sistemas de producción de esa energía, porque muchos de esos sistemas impactan nuestros proyectos de desarrollo, ¿cierto? En muchos casos, nosotros estamos tratando de hacer proyectos para mejoras viales, para la mejora de sistemas de riego, para mejoras de los sistemas de producción agrícola, ¿sí? Pero tenemos que acompasar todos esos sistemas de esa, de esos proyectos en el concepto de cómo evitamos un consumo excesivo de energía. ¿Y eso qué nos arroja? Que tenemos que generar objetivos globales donde podamos reducir emisiones, donde tengamos el concepto de seguridad energética igual que el concepto de seguridad alimentaria, y que la energía sea un acceso universal. Este es vital. Por ejemplo, en Colombia, la energía en un momento dado se vuelve más importante que hasta la comida, debido a debido a que, por ejemplo, nosotros que vivimos aquí en la costa Caribe colombiana, el calor hay veces es insoportable. Entonces necesitamos asegurar tener un aire acondicionado o ventiladores para poder mitigar el calor, o si no, el día es bastante complejo, ¿sí? Estos conceptos que nos entregan, que debemos ya pensar
desde las perspectivas de las políticas públicas de nuestros países, que la energía como la alimentación es un bien universal o es un bien universal para todos los ciudadanos. Obviamente, en cada una de las regiones o de los países se dan ciertas particularidades. Por ejemplo, en los países donde Y un hay día cambios quisiera comer un climáticos, rico cholafán ahí en la casa china, que es hay, por la hay, Cordero, que es hay por la cambios Cordero, sí. climáticos. eh, Ese cambio climático, pues puede, perdón, cambio climático, no, me enredé. Esas estaciones, pues los impactos a veces no son tan fuertes, pero en nuestros países tropicales, donde lo único que hay es lluvia y sol, es agua y sol, bastante acentuados. ¿Cuáles son los retos? Pues mejorar las infraestructuras, la inversión en proyectos de infraestructura de energía renovable y la regulación. Es fundamental que hayan esas regulaciones. Oportunidades hay muchas. Alrededor de la innovación tecnológica, esto es lo que se llaman tecnologías que no han madurado tanto. Por lo tanto, hay muchas fuentes de trabajo en el medio, ¿sí? Ahorita se da el concepto de las famosas microredes o smart grid, donde esas smart grid nosotros podemos en varios, en una ciudad tranquilamente tener 20 30 sistemas de estos ecosistemas de Smart Grid y qué vamos a lograr? Pues vamos a lograr unas mejoras energéticas de consumo de las personas y también vamos a desarrollar nuevas fuentes o yacimientos de nuevas fuentes de trabajo. Entonces, aquí es fundamental que no pensemos simplemente que esto ya está desarrollado, no, hay bastante donde podemos todavía tener un impacto respecto a la energía. ¿Y cuáles son los roles? Pues muchos roles tenemos. Eh, eh, Nosotros que estamos, el rol principal que tenemos que hablar es la innovación. Es el primer rol. Y en esa innovación tenemos que trabajar, por ejemplo, nosotros vivimos en países donde las energías pueden caracterizarse de muchas formas: energía eólica, energía solar, energía de las olas del mar o mareomotriz, ¿sí? Energía hidráulica. Entonces, imagínense, y hay otras fuentes, por ejemplo, hay muchos lugares en nuestros territorios donde fluyen ríos con altas velocidades de flujo del agua, ¿cierto? Esas altas velocidades, al ser constantes y un gran volumen de agua, recuerden que un metro cúbico de agua pesa 1 tonelada. Es decir, que la velocidad del agua lleva energía y nosotros tenemos cómo desarrollar sistemas generadores que pueden sumergirse en esas velocidades de esas aguas y producir energía eléctrica para comunidades no interconectadas. En Colombia se llaman ZNI, zonas no interconectadas. Y ahí es donde hay un desarrollo muy interesante de esas tecnologías. ¿Y qué se está, con eso qué se puede generar? Pues a lo que hablábamos de acá, generar oportunidades y creación de empleo, también podemos generar que vamos a implementar o infraestructuras que verdaderamente van a desarrollar nuestros países.
Otro aspecto fundamental por ejemplo, en Colombia, en Perú, en Perú hay una gran comunidad de ingeniería y del área. Yo soy ingeniero electricista y uno de mis profesores en la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, que fue mi maestro Enrique Quispe, es ingeniero electricista de la Nacional de Ingeniería de Perú. Enrique Quispe es un prominente ingeniero que hace más de 30 años vive en Cali y es un conocedor sine qua non de no solamente de la calidad de la energía, sino de la eficiencia energética. Es decir, que, que, que compartimos en un momento dado una, unas bases fundamentales donde podemos desarrollar esas capacidades que tenemos para ponerlas en función del concepto de energía, ¿sí? Es fundamental. Anteriormente lo que buscábamos era consumir energía. Ahorita lo que estamos tratando con esas mismas capacidades es desarrollar menos consumo energético. Y ahí es donde nos dan, obviamente, las políticas públicas y los marcos regulatorios. Miremos que en Colombia, por ejemplo, ya se están desarrollando que todos los proyectos con un impacto social o los proyectos que tengan que ver con lo que se llaman regalías en Colombia, es decir, fruto de lo que produce la tierra o lo que se extrae de la tierra que produce un dinero y eso genera unas regalías. Tenemos que generar proyectos y todos ellos hablan del concepto de sostenibilidad y desarrollo. ¿Y esto qué nos entrega? Nos entrega entonces que cuando tenemos unos conocimientos certeros y esos conocimientos certeros nos enseñan hacia dónde podemos ir en nuestras comunidades, pues entonces podemos promover que en esas comunidades la energía como tal no sea solamente de consumo, sino que pueda ser utilizada de tal forma que podamos encontrar lo que estamos buscando, que es ahorro, y obviamente, como estamos ahorrando, esa energía puede convertirse en algo que es equitativo para todo el mundo. En la parte sombría de amarillo es importante este concepto donde nuestros sistemas energéticos tienen que ser 100% resilientes debido a que nosotros debemos evitar lo que en muchos aspectos ha pasado, que cuando hay estos fenómenos naturales, pues muchas de las comunidades pues terminan sin energía. La energía es necesaria para los hospitales, para bombear agua. Y cuando utilizamos los conceptos de microredes basados en los criterios de las redes inteligentes, de las smart grid, podemos ver que ese impacto realmente se puede disminuir de forma ostensiva. ¿Sí? El rol de los proyectos de desarrollo en la transición es, por tanto, multifacético y estratégico. ¿Ve? Entonces es ahí donde nosotros, por ejemplo, los que trabajamos en proyectos de desarrollo de infraestructura, tenemos que comenzar no solamente a hablar todos los días, sino a incorporar no solamente en nuestra cultura, sino en nuestros pensamientos, el concepto de transición energética para que esos proyectos de desarrollo su impacto energético sea analizado. Hasta llegar el momento es que un proyecto, por su impacto negativo al consumo de la energía, pues debería desecharse. Ese sería, pues, el front de nuestro desarrollo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para inmiscuir en nuestros proyectos? Pues en la formulación tenemos que tener en cuenta
desde las dimensiones técnica, económica, social y ambiental el concepto de energía. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque la formulación de esos conceptos de energía en la transición energética son vitales. ¿Y son vitales por qué? Porque pueden generar desarrollo no solamente para la región y la comunidad, sino para los entornos en sí de la nación. Por ejemplo, en Colombia, si nosotros tuviésemos desarrollado un momento dado más las energías renovables, por ejemplo, a nuestros hermanos ecuatorianos que están teniendo un problema de limitación de energía, pues nosotros que nos tocó, porque también tenemos ese problema de limitación, pues le limitamos el flujo de energía que le estábamos vendiendo, ¿sí? Por ejemplo, en Venezuela hay mucha energía, ¿sí? Pero por los inconvenientes que hay entre los países, esa energía hay veces no se puede consumir o no se puede llevar a donde se necesita. Entonces miremos que también podemos encontrar no solamente un impacto en el contexto comunitario regional, sino en el contexto hasta global. ¿Sí? Entonces, desde esos aspectos, nosotros podemos tranquilamente hacer una especie de qué se necesita en los proyectos desde el concepto de las necesidades energéticas, ¿sí? Y es fundamental, es decir, el proyecto, ¿qué demanda de la energía? ¿Qué consume de la energía? ¿Y por qué la necesita? Ahí podemos analizar qué tipos de energía se puede producir, ¿sí? Y ahora muchas de las comunidades costeras sufren de la falta de agua. La realidad es que ya hay mecanismos para poder utilizar sistemas de desalinación y donde podemos utilizar el aire o el viento, pues, o la energía solar para producir o desalinar agua. Y eso es fundamental. Que nos falta todavía muchas mejoras en esa tecnología, es verdad, pero por la falta de agua, esa curva de aprendizaje que necesitamos para producir sistemas más, más potentes, pues se puede reducir. ¿Qué también necesitamos? Pues el concepto de planificación, ¿sí? Y planificar y hacer los criterios de factibilidades y viabilidades para ver ese impacto que pueda tener esos proyectos. Vuelvo y lo repito, en Colombia ya hay mucha promoción a nivel y hay muchos fondos que salen del propio consumo de energía donde se está promoviendo en las zonas no interconectadas unos consumos inteligentes de esas energías y ya no necesitamos conectarnos a la red de transmisión nacional o de distribución regional o de distribución local para poder tener energía. Ya estamos pensando no solamente en micro redes, es decir, redes para 4, 5, 6 grupos humanos, sino para redes de 1.000, 2.000 grupos humanos o familias, pues, y también que si generan un excedente, pues ese excedente lo pueden inyectar al sistema ahí sí, de distribución local, en distribución regional o transmisión nacional y poder esos excedentes energéticos poderlos vender a zonas donde realmente se necesita ese incremento de ese consumo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Obviamente, pues a partir del desarrollo y el concepto importante es los interesados, ¿sí? ¿Qué estrategia necesito para poder interesar? Donde yo tengo un gran consumo de energía
y hay un gran impacto a nivel de las grandes ciudades, pues las pequeñas comunidades pueden generar lo que se llaman esas microredes y ese excedente de energía lo pueden inyectar para poderlo vender a esas grandes ciudades donde el consumo energético, como hay tanta gente, el consumo energético es alto y no hay áreas donde se puedan implementar estos sistemas energéticos. ¿Sí? Entonces miremos que hay una serie, una gran cantidad de elementos de que nos pueden promover para poder desarrollar todo el concepto y todo el criterio de las energías renovables. ¿Y ahora qué nos pasa? Pues obviamente hay esto que nos genera unos impactos y unas estrategias para poder implementarse, ¿sí? Hay barreras que nos generan eh, la implementación. Nosotros en nuestras comunidades, pues las barreras que más nos generan es las técnicas y tecnológicas y de pronto las económicas. Ya nuestros países han desarrollado unas políticas y regulaciones bastante maduras. Cultural y socialmente estamos capacitados y entendemos las necesidades, pero pues hay veces lograr las mejores tecnologías para producir esas energías limpias todavía están un poco económicamente altas y ahí es donde nosotros necesitamos pues reforzar la capacidad de nuestras universidades de producir esa materia gris que nos puede generar esas personas que desarrollan estas tecnologías. ¿Y cómo lo desarrollamos? Lo que les acababa de indicar, fortalecer las capacidades de conocimiento. Eso es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque a partir de la innovación y el concepto colaborativo de la sociedad, el sector académico, el sector privado, podemos desarrollar todo lo que nos venga a bien llegar sobre los fenómenos energéticos. Entonces, miremos que adoptando este concepto de transición energética aplicado a nuestros proyectos de desarrollo, también es un valor agregado y ese es uno de los valores agregados que se le pueden potencializar en los proyectos. Y muchas de las instituciones o de los fondos multilaterales que buscan desarrollar proyectos en nuestra región, ya están también hablando y están buscando que en esos proyectos se encuentre el concepto de transición energética, no solamente como un concepto, sino como una, una realidad. Y por último, estas tendencias, hacia dónde van? Pues obviamente hacia que hablemos del concepto de inclusión social en la energía renovable. Vuelvo y le repito, los conceptos de microredes, de smart grid, que nos está indicando de que sí, hay comunidades que necesitan la energía, la pueden lograr, pero esos excedentes que los hay, los pueden vender al mercado y eso que se está convirtiendo en uno de los modelos de negocios de energías comunitarias, ¿sí? Imaginemos y es fundamental. ¿Por qué? Porque evita o le disminuye los impactos económicos de operación y mantenimiento, que hay veces es lo que generan los altos costos de la energía en muchas de las sociedades. Y ahí es donde entra las electrificaciones rurales con estos conceptos de Smart Grid y sus impactos que realmente reducen ostensiblemente el, el uso de
tecnologías que pueden llamarse en este instante tecnologías sucias en vez del concepto de de las tecnologías limpias. Ya la, las tecnologías en electrónica, en ingeniería eléctrica, han avanzado de tal forma que ya no se necesitan, hay veces esas redes tan robustas, tan grandes para poder distribuir la energía eléctrica de nuestras comunidades. Ya no es tan necesario. Y realmente el desarrollo es tal que ya podemos encontrar esas tecnologías hasta por internet. En YouTube podemos encontrar cómo generar un transformador que reduzca 13.800 voltios, que es un nivel de tensión muy alto, a 120 voltios utilizando solamente electrónica. ¿Sí? Y es fundamental estos últimos 5 puntos y es generar el concepto del empoderamiento de las mujeres en la transición energética, ¿sí? Es fundamental porque es una visión que a veces nosotros como hombres solamente estamos viendo el criterio del consumo de la energía desde nuestra perspectiva, ¿sí? También en la participación, y hay mucha participación femenina en la actualidad, ese concepto o la visión desde el género es muy fundamental, ¿sí? Y este tercero es genial. Ya los parques fotovoltaicos no se hacen simple y llanamente para tener paneles solares. También usted puede hasta cultivar por debajo de esos paneles y puede mantener estas, ¿cómo se llama? Ovejas, cabras, cerdos, gallinas. Es decir, que ya no es eh, tan exagerado decir que, que no solamente podemos tener en un sistema energía, sino que ese sistema que está produciendo energía por debajo o alrededor también se puede utilizar. ¿Ve? ¿Se acuerda que yo les decía que en Colombia podíamos en el 2035 tener bastantes fuentes de energía renovables, pero nos podíamos quedar sin comida? Es fundamental la promoción de la integración de la energía y la agricultura. ¿Y dónde está? Se llama agrivoltaica y en España es algo que se está utilizando fuertemente. El concepto de democratización de la energía es, es fundamental porque lo que nos lleva es que al democratizar la energía, también podemos encontrar los ahorros y evitar los impactos. Este es fundamental y hay otros que podemos en un momento dado eh, utilizar. Y por último, ¿qué es lo que cuál es el fundamento de todo lo que hemos hablado en la tarde-noche de hoy? Que es que si nosotros eh, incorporamos en nuestros proyectos, tanto sociales, tanto económicos, tanto proyectos de desarrollo, proyectos de infraestructura civil, de infraestructura social, el concepto de la energía, entonces ya podemos también verificar si es un impacto positivo o es un impacto negativo. Y a partir de ese concepto de los impactos, podemos determinar si es algo bueno o es algo malo. Sí. Hay muchos modelos de cómo implementar esto en nuestras comunidades, ¿sí? Y esos modelos ¿cuál es el modelo más importante? Pues generar estas redes de energías inteligentes en áreas urbanas. Este marginal no es que sea pobre, sino marginal es que sean lejos y donde en un momento dado esa marginalidad puede convertirse
en un factor integrador. Imagínense un barrio relativamente pobre donde juntemos 200 casas y cada casa tenga un área de techo de 10 metros cuadrados. 200 son 2.000, 20.000, pueden ser 2.000, 20.000 metros cuadrados. Y en 20.000 metros cuadrados tranquilamente puede haber un megavatio de potencia eléctrica. Es decir, que si juntásemos todas esas áreas de esos techos, de esas casas, aparte de que le van a servir a ellos de energía, también pueden esos excedentes venderlos. ¿Ve? Entonces, volver esas áreas marginales, volverles unos puntos unas formas de nuevas economías, donde parte de su economía es generar energía, no solamente para su autoconsumo, sino para el consumo de los demás. Y es ahí donde generamos por fin el concepto de ciudades inteligentes y sostenibles. Una ciudad es inteligente no es porque tenga gente inteligente, y no es una ciudad inteligente es porque tenga robots o porque tenga letreros. Una ciudad es inteligente en la medida en que sea sostenible y su desarrollo sea acompasado, no solamente de las partes de la producción como tal, sino del desarrollo social, del desarrollo económico, político y cultural de esa sociedad. Entonces, esto que está en la franja amarilla es importante. Tenemos que generar desde nuestra cultura de proyectos que la tecnología, la sostenibilidad y el progreso social pueden ir de la mano, pueden ir de la mano. O sea, es decir, que ya no deben ir yustapuestos, no pueden ir en contravía, realmente pueden ir de la mano. Y desde nuestra perspectiva, como agentes transformadores, recuerden que muchos de los que trabajamos en desarrollo de proyectos o en la formulación de proyectos, somos agentes transformadores. Y no solamente presentando un proyecto, sino estamos transformando todo ese ecosistema social, político, económico de una comunidad, sino que ya tenemos que tener también un concepto de sostenibilidad en los proyectos. Este era una, pues una visión que quería presentarles a todos ustedes desde la perspectiva humilde de este servidor, del concepto de cómo la transición energética puede realmente impactar los proyectos de desarrollo. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Pero amigos, si alguno tiene alguna pregunta, por favor. Bueno, si todo está muy claro, pues Cristian y Eddie, muchas Una gracias consultita, a por... ver, no sé si me permiten. Sí, ahí Sí, tenemos señor. Sí, 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 no sé, ahí ha levantado la mano, no sé si me escuchan. sí, ok. Sí, te escucho. Sí me escuchan. Ya, ok, Sí, sí, sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, sí, señor. correcto. Ya, ok, sí, porque la onda está, ya. Ok, no, bueno, bueno, felicitarte, excelente presentación, ¿ah? Bien instructiva realmente y para mejorar, pues, mucho más los sistemas, pues, ¿no? De energía. No, y era para comentar, digamos, referente a las energías bueno, renovables, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que en una oportunidad, en el año 2000, digamos,
estaban generando, digamos, en la zona del puerto Chicama o puerto Malabrigo lo llaman, eso es en el departamento de La Libertad, acá en Perú. Estaban instalando equipos para energía eólica. ¿Por qué? Porque en esa zona está, digamos, la ola izquierda más larga del mundo. Y entonces querían aprovechar pues lo que era la energía eólica, ¿no? Para generar, digamos, después energía eléctrica. Esto fue en el año 2000, que yo vi, bueno, eso por periódicos, por televisión y todo. Pero se han demorado tanto. Cuando yo fui en el año, digamos, porque estábamos haciendo unas charlas, cuando yo fui en el año 2011, solamente, bueno, estaban las hélices, pero no habían implementado todo. O sea, imagínense, lo habían dejado de lado. Pero parece ser que ahora sí ya acá en Perú ya han innovado esa cuestión. Bueno, no innovado, sino han instalado mejor ya tanto en Piura, en La Libertad, donde está pues esta zona del puerto Chicama o puerto Malabrigo, donde está también en Cajamarca también y en Ica también se han instalado, que producen ahora 400 MW, debe ser pues megawatts, ¿no? 400 megawatts. Sí. Y realmente, bueno, poco a poco se está implementando, no mucho, pero poco a poco, pero esperemos que se vaya implementando cada vez más, pues, ¿no? Porque acá en Perú también contamos, digamos, con esa posibilidad de tener energía, pues, y energía solar, bueno, sí he visto, por ejemplo, cerca a mi casa, algunas casas que ya tienen su receptor, porque en esta zona donde yo vivo mayormente cae un poquito más de sol que en otras zonas de Lima, y tienen pues para captar la energía solar y bueno, un poquito les genera su energía. Con respecto a la energía eólica, ¿cómo ves esos puntos? ¿Cómo están ustedes en Colombia con respecto a lo que es energía eólica? Y excelente presentación, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, nosotros en energías eólicas somos realmente, en los últimos 10 15 años se ha impulsado mucho. Uno de los grandes, y en la actualidad nosotros tenemos en La Guajira, al norte, en la punta norte que colinda con Venezuela, tenemos un departamento que se llama La Guajira, y en La Guajira los niveles de velocidades del viento constante generan tal que podemos tranquilamente instalar un parque eólico de 400 o 500 megavatios tranquilamente, y pueden producir casi las 24 horas, los 300, bueno, no todos los 365 días del año, pero más del 80% de esos 365 días del año pueden producir la energía. Recordando que una gran planta, una de las más grandes plantas hidráulicas en el país, que es Hidroituango, produce más o menos 800 a un gigavatio de energía. El único problema que tenemos en Colombia, y ha sido bastante complejo y sigue siendo muy complejo, es el uso de la tierra, porque tenemos muchos problemas con la posesión de tierra y el impacto con las comunidades. En Colombia tenemos desde 1991, que fue la constitución, el cambio de la constitución política, un concepto de que cualquier proyecto, no solamente de impacto social y económico, tiene que ser consultado. Entonces, hay una cosa que se llama la consulta previa. Y en la consulta previa, si no se tiene muy en cuenta no solamente las necesidades de la comunidad,
sino que no se desarrolla o no se tratan de resolver esas necesidades de esas comunidades, pues puede que en muchos aspectos el impacto puede ser, no generará o evitará que esos proyectos lleguen a buen término. En la actualidad, ese punto de las energías eólicas en Colombia hay varios proyectos parados porque hay unos fenómenos sociales alrededor del uso de la tierra que todavía no han sido resueltos. Sí, ese es el impacto, pero en la actualidad en Colombia, en la costa norte, podemos tener una mezcla de energía eólica, energía solar, con lo cual en un momento dado el uso de energías no convencionales como son esas, podrían ser hasta de mayor uso que las energías convencionales en este momento. Ahí sí faltaría un poco de política pública para que ese impacto se mejorase. Pero eh, como vamos lentos, pero en teoría podemos mejorar ese aspecto. Muchas gracias, muchas gracias. No, con mucho gusto. Es más, si nosotros en Colombia tenemos un ecosistema de instituciones, por ejemplo, el FENOGE, Fondo de, para el Fomento de las Energías Renovables o las energías no convencionales. También están los fondos para las zonas no interconectadas, es decir, que ya en este instante hay unos ecosistemas donde, por ejemplo, lo que tú planteabas, de que vives en una zona donde de pronto da más el sol que en otras zonas, era lo que te decía ahorita. Por ejemplo, en Colombia ahorita hay una política pública de las microredes, donde el mismo Estado promueve esas comunidades, le llama comunidades energéticas, donde necesariamente la energía que se produce no solamente es para el consumo propio, sino para el excedente lo pueden inyectar a las redes. Y ahí es donde verdaderamente una red se puede llamar Smart Grid o redes inteligentes, porque también pueden captar eso. Sería muy interesante si trabajas o tienes un rol de trabajo en conceptos comunitarios, pues utilizar esas herramientas que tiene, por ejemplo, el gobierno colombiano, que son bastante interesantes. También las promueve la USAID, la, el fondo o la Oficina de Desarrollo de Desarrollo Social que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Muchas gracias, muchas gracias. Con mucho gusto. César, adelante con tu Sí, pregunta. muy buenas noches. Yair, también realmente es muy buena exposición y sobre todo, bueno, aparte de todo lo bien que has expuesto, que nos hace bastante reflexionar, ¿no? Y nos sacas un poco a veces de la rutina que uno está, ¿no? Digamos, para tratar a ver de reenfocar algunos de los asuntos. Y sí entendía de que dos aspectos fundamentales que tú hasta en la primera parte de la exposición, respecto, digamos, de cómo, ¿no? Mirar estos temas, se basaban en lo que es la educación y en la concientización, ¿no? Digamos, como aspectos fundamentales. Y ya en la última parte, digamos, ya entrando en los proyectos en sí, el hecho de que los proyectos también de desarrollo puedan en muchos casos, digamos, cumplir un papel demostrativo, ¿no? De ejemplo, de desarrollo de normativa adecuada, ¿no? Y en todo caso también, digamos, que parte de los componentes que pudiesen tener los proyectos justamente estén dentro del marco de esto que tú muy bien has expuesto y por eso me parece bastante importante, como digo, porque hace de todas maneras reflexionar en ese sentido, ¿no? Realmente muy buena la exposición, pero quería preguntarte algo muy, muy, muy puntual a propósito del ejemplo que tú diste de los televisores, ¿no?
y del uso masivo de los televisores, ¿no? Del 1 a 1, a 4 en 1, digamos, una cosa así. ¿Y qué comentario tú podrías hacer respecto de las PCs, de las computadoras que también han tenido, digamos, un crecimiento súper exponencial, ¿no? Por supuesto que consumen menos, son más pequeñas, ¿no? Digamos, muchos antes, los celulares son computadoras, ¿no? Indudablemente. Pero como bien decía, no solamente desde el punto de vista del consumo de la energía, sino del consumo digamos, de los insumos que se requieren, ¿no? Para poder fabricarlos, ¿no? Y ese consumo exponencial que me imagino así será. No quería ver qué puntualmente esto, porque ahora la computadora, los celulares forman parte de nuestra vida, ¿no? Mira, ese aspecto es muy crítico porque nosotros en la actualidad tenemos, por ejemplo, no se da tanto en los PCs, porque los PCs a la larga tienen una vida útil, un promedio de entre 5 y 10 años. Entonces, los recambios de los PCs puede compensarse, ¿cierto? Una de las críticas más fuertes que nosotros tenemos es en los celulares, porque antes del 2010, antes de pronto de destaparse la bestia que es el iPhone, los celulares tenían una vida útil promedio de 2, 3 años. En la actualidad, cada 6 meses hay un cambio. Por decir, hay una marca Samsung, por ejemplo, uno necesita un coach para ir a un almacén y entender qué versión hay. Hay SS3, 23, 23A, A3, A3S, y cuando tú vas a ver, es algo muy pequeño los cambios. Los celulares es el reflejo de una sociedad o una sociedad de consumo. El gran problema de que nosotros vemos es que al ser de unas vidas muy cortas esos elementos, el producir ese producto muy bien, rápido, pero como tienen unas vidas tan cortas, hay veces no se analiza el impacto del ciclo de vida de los materiales que se utilizaron para desarrollar esos celulares, y ahí lo que se están generando es unos desechos o unas basuras que van a ser altamente tóxicas porque eliminarlas, todos los materiales que se utilizaron para ella pueden ser reciclados si es verdad, pero necesitas más energía para, para reciclar, porque para poder desencadenar todos los elementos que se encadenaron para producir ese celular, necesitas energía. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos, más celulares y más consumo de energía para poder eliminarlo. También nosotros como sociedades debemos también verificar y dejarnos de pronto de las famosas modas. Es sorprendente, en Colombia llegó el iPhone 13 y a los 3 meses ya comenzaron a promocionar el iPhone 14. Y la realidad es que entre el iPhone 10 y el iPhone 14 es el mismo celular, y los cambios no son mayores. A nivel de los computadores, el impacto se reduce en la medida en que tu computador utilizas mucho, ¿no? Pero ya, por ejemplo, hay muchos fabricantes que tienden a conectar tu computador con una pantalla, y resulta de que esa mezcla puede dar algo muy interesante. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Pues puedes utilizar no solamente tu computador para estudiar, sino tu computador para ver series y ver todo, y ya estamos logrando a que que el televisor o el Smart TV ya no sea solamente un televisor
o una pantalla inteligente, sino que tiende a ser un computador. Y es más, en muchas sociedades, una de las que eran relativamente pobres, el impacto cuando hubo el encerramiento por el COVID se redujo debido a que, eh, irónicamente, tenían muchas Smart TV y resulta que esos Smart TV con un teclado y un mouse se podían convertir en un computador y ahí se pudo educar mucha gente. Yo creo que la pregunta tuya es muy pertinente, pero la orientaría un poquito más hacia el consumo de los celulares. Y Celulares. otra cosa de los celulares, y otra cosa de los celulares que es bien compleja, los case, no sé cómo lo llaman en Perú, estos case Ujú. son plásticos, Igual, igual. se dañan con una facilidad impresionante. Y resulta de que esto es un contaminante. ¿Sí? Entonces, de pronto nosotros sí somos, tenemos que entender que somos una sociedad consumista, pero ya debemos también reflexionar, oye, yo por ejemplo, este celular lo tengo hace 3 años y todavía funciona. Y yo espero un año más, 1 año o 2 años más hasta que no, pero no tampoco el influjo de la moda y vuelvo y te les digo, es impresionante, uno necesita verdaderamente un coach para ir a comprar un celular, porque si no, se vuelve loco. Ujú. Ok, muchas gracias. Bueno, yo también mi celular hace 3 años que no lo cambio. La telefónica me sigue mañana, tarde y noche. Entonces ya Gracias. somos dos. Sí, señor, Muchas gracias. con mucho gusto. María Elena, adelante, Sí, por favor. buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Sí, señora. ¿Aló? Buenas noches, muchas Sí, te gracias por escucho. la ponencia, muy, muy interesante. He seguido varias de las ponencias y lo que me sorprende, yo quería preguntar es lo siguiente, ¿no? Como especialista en proyectos de inversión pública en mi país, en diferentes sectores, una de las condiciones que se necesita para darle sostenibilidad a los proyectos es el ordenamiento territorial o el planeamiento del desarrollo de un territorio. Y eso tristemente aquí está desfasado totalmente. Entonces las ciudades crecen de manera desordenada, ¿no? Y ante esa situación, entiendo yo que este tipo de intervenciones que podrían representar un doble beneficio, ¿no? También en función de sus impactos, requerirían, como dijo, de políticas públicas que prioricen el ordenamiento del territorio como punto de partida, ¿no? Para garantizar la sostenibilidad. Ese es uno. Segundo, en las ciudades, estado donde hay mayor densidad poblacional y que tenemos la energía tradicional, ahora que estamos con las nuevas medidas de trabajo en casa o trabajo remoto, los consumos domiciliarios han subido tremendamente, ¿no? Entonces, los rangos establecidos para consumo domiciliario ya están saturados y los costos por kilowatt también. Entonces, por ejemplo, aquí en Perú, ¿no? Hay zonas urbanas que tienen una tarifa doméstica diferente a las tarifas domésticas que están semisubsidiadas o subsidiadas en las áreas rurales o urbano marginales o las que están en los cerros, por decirlo así, ¿no? Entonces, sin embargo, el hacinamiento ahí es mayor, el consumo de energía está subiendo tremendamente. Entonces, ¿cómo podemos revertir esto? Y lo curioso es que después de la pandemia, de acuerdo a las proyecciones que yo tenía, la informalidad aquí es creciente y esto ha subido más después de la pandemia. Entonces, las personas que están, o sea, van a requerir de mayor energía, mayor costo y no hay forma de cuál sería el planteamiento para poder usar o reusar parte de esta energía o cómo reducir el consumo también, ¿no? Entonces, en las zonas urbanas y marginales donde
usamos se usa, ¿no? Mayoritariamente la energía tradicional. Son dos preguntas segundas, creo, ¿no? Sí, mira, uno de los temas fundamentales es entender que todo puede volver un negocio, ¿sí? Y claramente ese negocio puede ser rentable para ambas partes, es decir, es un gana-gana. Tú acabas de decir una cosa, hay una gran densidad poblacional donde el impacto energético es más complejo. Y hay unas zonas donde esa densidad se reduce. Es lo que les hablaba de la inclusión social en la energía renovable y hablar de los modelos de negocio de energías comunitarias. ¿Ves? Por ejemplo, esas comunidades donde hay áreas que se puedan convertir en uso de, por ejemplo, instalar paneles solares, que esas comunidades lo permitan y al permitirlo pueden inyectar esa energía en las redes y se generaría lo que se llama Smart Grid o redes inteligentes donde nosotros podemos llevar a esas zonas críticas de ese consumo para reducir el impacto. Pero lo que tú planteas es algo muy complejo y créeme que no solamente es en Perú, en Colombia se da mucho eso, porque la cultura política de nuestros países tiende a creer que cualquiera, y aquí en Colombia lamentablemente, no sé en Perú tanto, pero lamentablemente a muchos los declaran expertos porque apagan un bombillo o porque utilizan un servicio público, entonces son expertos en movilidad. Aquí tuvimos un experto en movilidad muy grande, muy conocido en la capital de Colombia, que nos metió en muchos errores a nivel de sistemas masivos de transporte. Ese es un concepto que la sociedad como tal y el Estado como tal tienen que hacer un acuerdo, un nuevo como acuerdo social, de donde en un momento dado ese el uso del territorio o uso de la tierra sea para un beneficio para ambas partes. Ahí es donde muchos modelos de formulación de proyectos están trabajando en la actualidad, ¿sí? No solamente los modelos basados en el marco lógico, sino unos modelos basados en objetivos y modelos basados en el desarrollo o como se le llama, modelos basados en el alcance, ¿cierto? Que utiliza el gobierno canadiense, donde plantea, por ejemplo, cuando usted desarrolla un proyecto, ¿qué impacto social va a involucrar todo el ecosistema alrededor, no solamente las personas, el territorio como tal y el ecosistema de seres vivos que hay ahí, ¿cierto? Ahí ese modelo de alcance o la metodología de los alcances que utiliza el gobierno canadiense es un modelo muy, muy interesante porque parte del concepto colaborativo y parte del concepto de las personas. Hay veces nosotros solamente nos quedamos en los modelos de los marcos lógicos, es decir, solamente ver lo que llamamos árboles de objetivos y árboles de los problemas, pero hay veces olvidamos el concepto más importante, las personas. ¿Sí? Entonces, de pronto es muy utópico decirlo desde mi óptica porque no estoy en ese territorio y acá tampoco en Colombia es que vivamos en un lugar de leche y miel, pero sí sería muy interesante poder desde el desarrollo y tú que trabajas en ese concepto de las políticas públicas, tratar de ver otros modelos de proyectos de desarrollo que involucren a las personas y que las hagan parte actuante del cambio, ¿no? Porque es ahí el fundamental, ¿sí?
De pronto soy un poquito utópico y al hablarte de estos temas, pero pues esa sería mi perspectiva como para poderte responder tu pregunta. Y hay modelos, ¿no? El modelo de negocio de energía comunitaria es, es genial y no es costoso. Relativamente es más, en YouTube puedes encontrar cómo una comunidad puede, si tiene un área 2000 metros cuadrados, puede montar 750 kilovatios de energía que tranquilamente 50 los pueden utilizar ellos y 700 los puede vender y si vas a ver, son menos de $1 millón. Claro, no los tengo, no los tenemos, pero en comunidad. Y hay estas organizaciones multilaterales que están promoviendo este tipo de conceptos como los canadienses y los ingleses y parte los americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo también se ha metido la mano al drill en esa etapa, se pueden desarrollar solamente desde la perspectiva de, en vez de estar solamente viendo el proyecto como un desarrollo económico de infraestructura, está viendo un desarrollo desde la perspectiva de las personas. Bueno, muchas gracias, porque esa parte sí nos parece crucial y mucho más tentador también, porque permitiría la participación privada, por un lado, y lograr un mejor avance de parte de las comunidades, ¿no es cierto? Porque el Estado, no sé, me parece que pasa en todos lados, el Estado llega a veces más tarde que nunca, ¿no? O sea, para atender ciertos ámbitos. Entonces, eso lo vemos en todos los sectores, ¿no? Pero desde el lado privado, me parece que es una alternativa que podría tener digamos, una oportunidad interesante, un desafío también, muy acogedor, muy tentador, y sobre todo en las circunstancias en las que hay que generar nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Y orientados al nivel de Mi- sostenibilidad. Gracias, más bien por cómo hacer para que Mira las políticas públicas se cumplan, ¿no? Esa es la otra pregunta que siempre me que ronda la cabeza ahí. esa sí te la debo porque esa es más compleja. Esa es más desde el aspecto más complejo y es así, para hacer cumplir las políticas públicas o cómo se desarrollan esas políticas públicas es un poquito más complejo. Te traté de dar algo, pero es más complejo. Pero mira, lo que tú has planteado es muy interesante, porque ahorita existen las PPA, ¿cierto? Y también unos modelos que se llaman alianzas público-privadas. En Colombia, por ejemplo, las alianzas público-privadas comenzaron solamente para infraestructura vial. Ahorita ya han avanzado en infraestructura hospitalaria, de escuelas y también, es más, hay una que promovió mucho ¿cómo se llama? La USAID, que es una alianza público regional o público municipales, donde unos privados tienen las maquinarias, el estado o el municipio o el departamento tiene el dinero y hay personas. Entonces, ¿qué se hace? El Estado dice, yo pongo la plata, el privado dice, yo pongo el equipo, la ingeniería y el conocimiento, y la población pone la mano de obra. Y resulta de que con eso se han desarrollado sistemas donde se mejoran las vías de acceso de varios municipios. También puede hacerse desde la óptica de la energía. La gente, las comunidades tienen la mano de obra, tienen el área, los municipios pueden tener el privado puede tener el dinero y la tecnología, pero no tiene el área y ahí pueden interactuar los dos y pueden, por ejemplo, utilizar un modelo de alianza público local o público regional, como le llamemos, esas alianzas donde mezcles el privado con el sistema comunitario y ahí puedan generar sistemas energéticos un poquito más eficientes.
Se ha dado en el lado de la infraestructura y no es ningún inconveniente en trasladarse a las comunidades que lo necesiten. Excelente, Yair. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, muchísimas gracias por su participación esta noche. Como siempre, los esperamos el próximo viernes a la misma hora, 7:30. Y nuevamente agradecerte, Yair, por tu presentación. Agradecer a todos los amigos que están presentes. Esperamos poder tenerte, Yair, el año que viene nuevamente con alguna ponencia de actualidad, como siempre. Y a alguno de ustedes, si se anima, amigos, también, por favor, este es un espacio para ustedes. A los que están por primera vez conectados con nosotros, también darles la bienvenida. Así que, Yair, ¿nos permites tomar la foto, por favor? A ver Perfecto. si activar sus cámaras. Dejamos Así de es. compartir un ratito. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Nos vemos muchas el gracias. próximo viernes. Cuídense. Yair, Cristian, chao. Muchas Vaya a todos. gracias. Hasta luego. Muy buenas, Hasta luego. muy buena exposición. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Yair. Gracias, Álvaro. Nos vemos. Nos vemos. Chao.